Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a Noticiero Sociedad. Hoy que es el Día del Amor Eficaz, vamos a leer un libro en el cual, o una apartada de un libro que se llama Unidad en la Diversidad, Camilo Torres Restrepo y Frente Unido del Pueblo. Y vamos a empezar con un apartado para que ustedes puedan comprender un poco sobre la figura de Camilo Torres Restrepo. Dice Camilo Torres, un luchador de nuestro tiempo, por François Hurtado. 50 años después de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el mundo ha cambiado. Cayó el muro de Berlín, aparecieron los zapatistas con sus nuevas concepciones de poder, el medio ambiente se ha degradado aceleradamente, nacieron los foros sociales, mundiales, regionales y temáticos, surgieron la teología de la liberación y la crítica de la modernidad. No se trata de decir que Camilo previó estos acontecimientos, sino de ver cómo su pensamiento y su acción, históricamente situados, tienen hoy en día un valor de anticipación, porque estuvieron fundados sobre valores fundamentales y métodos de análisis rigurosos. Es por eso que Camilo puede inspirar nuestro tiempo. Ejemplo de ello son las negociaciones de paz que se desarrollan actualmente en Colombia, que debe ir más allá de un simple cese al fuego. Es un proceso social y político que inscribe en una larga historia y con una dimensión latinoamericana e internacional. Es evidente que el proyecto de Camilo puede aportar mucho a esta experiencia como inspiración y como referencia. Hubo grandes principios en la acción de Camilo. El primero fue el de la unidad en la diversidad, el cual constituyó la base del Frente Unido. No aceptaba una vanguardia exclusiva en posesión de toda la verdad. Para él la realidad era múltiple y la acción revolucionaria debía reunir los diversos componentes de la izquierda. Otro principio era la necesidad de una base popular. Camilo no despreció el trabajo intelectual, pero una parte de su carisma radicaba en el contacto con los sectores populares urbanos y rurales para la construcción de una acción coordinada. Finalmente, la importancia de la cultura como elemento clave de la construcción social. Fue también una característica de acción y en particular la religión como base de convicción, de ética y de motivación. Teniendo en cuenta estos elementos y para reflexionar sobre lo que Camilo Torres puede aportar a nuestro tiempo, abordaremos dos temas. Uno de ellos más concreto, el actual proceso de paz en Colombia, el otro más teórico, el cambio de paradigma para salir del capitalismo. El proceso de paz en Colombia a la luz del proyecto de Camilo Torres Restrepo. En lo inmediato, las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y la FARC tienen como objetivo poner fin a un conflicto armado iniciado hace muchos años, cuyas raíces se remontan hasta principios del siglo XX, en particular hasta el Bogotazo del 9 de abril de 1948. Con el paso del tiempo, ningún lado podía ganar por las armas y cualquiera que fuera la razón que animó al gobierno a tomar la iniciativa por presión externa o por convicción, el proceso ha sido positivo. Se debe recordar algo evidente y es que a lo largo plazo la paz se construye sobre la justicia. No hay paz sin reforma agraria, sin reconocer los derechos de los desplazados, sin afrontar la desigualdad social y al abrir el acceso de todos a la riqueza nacional, sin acabar con el poder del paramilitarismo en la vida política, económica y social, sin un control sobre el sistema financiero hegemónico y alimentado por el narcotráfico, sin un control sobre el capital extranjero y nacional que destruye el medio ambiente con actividades extractivas y de agronegocios, sin asegurar salarios dignos, sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La paz es un proceso social que se construye y todos estos objetivos se encontraban casi 50 años antes en la plataforma del Frente Unido del Pueblo. Una historia de violencia. La construcción social en Colombia se escribe dentro de una larga historia de luchas sumamente violentas. La clase dominante nunca perdieron su dominio sobre la sociedad, aun con sus divisiones internas, se adaptaron de manera muy inteligente a las circunstancias históricas para reproducir su posición social, como en la mayoría de los países latinoamericanos. La independencia se realizó según su proyecto de sociedad a pesar de la participación popular en las luchas de emancipación de España. Fueron capaces de absorber la revolución liberal, lideraron la industrialización, evitando el peligro de una clase obrera bien organizada. Estuvieron en primera línea en la financiación de la economía y utilizaron directa o indirectamente el narcotráfico, adoptaron el neoliberalismo y ahora no dudan en proponer medidas post-neoliberales, mientras la burguesía modernizada
modernizante se pronuncia en favor de la paz. Cuando estas élites empezaban a perder un mínimo de consenso social por el desarrollo de nuevos movimientos sociales o políticos, utilizaron la violencia, destruyendo la cultura y los valores, conduciendo a excesos de todo tipo, hasta desviar los métodos de la lucha popular y la religión cristiana. Asesinaron a líderes sociales y políticos como Jorge Eliezer Gaitán y muchos de sus partidarios. Forzaron a otros a optar por la clandestinidad y la guerrilla, como Camilo Torres. Organizaron las fuerzas paramilitares y se alinearon con el poder imperial de USA que te usa. La ola de violencia institucionalizada se acentúa tras el asesinato de Gaitán y los hechos de abril de 1948, que inauguraron el periodo conocido como la violencia, provocando así millares de muertos. El inicio de la guerrilla organizada en los años 60, especialmente en las zonas rurales, siguió un proceso histórico de manera muy lógica. La lucha tomó progresivamente una forma cercana a la de una guerra civil, lo que resultó siendo una consecuencia inevitable. Las víctimas fueron las clases populares, especialmente las rurales, y sus intelectuales orgánicos, líderes sociales y políticos. Todo ello desembocó en la conformación de un modelo económico capitalista colombiano, el cual, en palabras de Uverney Quimbayo, se caracteriza por ser una economía dependiente, transnacionalizada, financiera especulativa, terrateniente, mafiosa y paramilitar, que ha contado con el ejercicio de la guerra, el control y el terror paramilitar y la economía subterránea del narcotráfico. Las negociaciones de paz. Por presiones internacionales y por exigencias políticas y éticas locales se dio inicio a un proceso de paz con la FAREP y el gobierno de Colombia. Sin embargo, eso no significa el fin de una lucha social, por lo que el análisis desarrollado por Camilo en los años 60 del siglo pasado sigue siendo válido. Por un lado, la clase en el poder o buscan instrumentalizar el proceso de paz para mantener su posición o lo rechazan. Se trata de estrategias diferentes con un mismo fin, unos más vinculados con la burguesía urbana capitalina tratando de cooptar el movimiento popular, infiltrándose en las marchas por la paz y haciéndose creer que ellos eran el origen del proceso. Otros más ligados con la clase media y alta de Medellín y con una cierta base rural se opusieron a las negociaciones, estimando que se trataba de una traición. Eran dos estrategias contradictorias para un objetivo similar: crear las condiciones para la reproducción social de las clases dominantes. Como lo decía Camilo, la minoría en el poder nunca tomará decisiones afectando sus intereses. Por otra parte, los sectores populares de diferentes orígenes sociales siguen sus luchas en el marco de un plan social y político, fuera del conflicto armado. Lo hacen con fines muy precisos, de manera pluralista y con visiones a largo plazo. Así, los indígenas del Cauca reclaman sus tierras invadidas por multinacionales extractivistas y por bases militares. Los campesinos del Catatumbo protestan por mejores condiciones de vida en esa región abandonada hace más de 7 décadas por el Estado. Exigieron la declaración de una zona de reserva para evitar la profundización del modelo latifundista de las transnacionales y un plan para la sustitución gradual de los cultivos ilícitos. Los mineros artesanales se defienden contra las empresas extranjeras. Los estudiantes de los sectores desfavorecidos se organizan contra el proyecto de ley de reformas a las universidades. Al mismo tiempo, la iniciativa en favor de la paz, como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos, convoca millares de personas de diferentes capas sociales, especialmente jóvenes. En las negociaciones, la FAREP ampliaron la perspectiva para llegar a una transición hacia un modelo de país con mayor justicia social y una posible representación política. El gobierno aceptó orientaciones relativamente extensas, pero que no ponían en peligro en hegemonía de clase, y trató de fragmentar la resistencia armada al no permitir que el ELN se sumase a la mesa de negociación. El punto débil en esta situación sigue siendo la dificultad de los movimientos sociales para encontrar una expresión política coherente. Los partidos liderados por una pequeña burguesía urbana o por intelectuales se han fragmentado en función del protagonismo personal, todo lo contrario al principio de unidad por el que abogó Camilo Torres. Nuevas formaciones con base popular han tenido dificultades para definir sus objetivos y salir a la luz pública. Un partido político originario de la resistencia armada no se ha podido afirmar todavía, y el proyecto se ha visto afectado a causa de la división entre la guerrilla de la FAREP y el ELN, y algunos de sus antecedentes en materia de violación de derechos humanos y de cercanía con el narcotráfico.
Sin embargo, se puede esperar que un sujeto político plural pueda, con el tiempo, concientizar un proyecto popular común, un frente como lo organizó Camilo Torres Restrepo, donde varias formaciones conserven su identidades, aceptando un programa de liberación nacional concreto tanto para el campo como para las poblaciones marginales urbanas. En este sentido, una síntesis entre las aspiraciones de Jorge Eliezer Gaitán, el sueño de Camilo Torres Restrepo y los análisis de Orlando Falsborda podría llevar al país a un futuro diferente. En la cultura cristiana de Colombia, el proceso de paz significa aplicar la consigna evangélica del amor al prójimo, aun si este es el enemigo. Significa creer en la posibilidad de la conversión de la persona, porque, como lo dice un campesino hondureño, víctima de la violencia de la oligarquía de este país, ellos también tienen una madre. Significa llegar al perdón, a la reconciliación, pero no sin condiciones. No hay perdón sin el reconocimiento de la culpa, sin la reparación. En el Evangelio la conversión implica la justicia. Recordemos la palabra que Lucas puso en los labios de la Virgen María. Dios deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Por eso Camilo Torres Restrepo estaba convencido que se podía y debía ser revolucionario porque se era cristiano. Bueno, vamos a concluir con esta lectura. Les recomiendo este libro. Vamos a ver si hacemos un live de solamente leer este texto que se llama Unidad y la Diversidad. Camilo Torres y el Frente Unido del Pueblo, aportes para el debate. Gracias a todos, que la lucha continúa, seguimos haciendo memoria, seguimos haciendo historia y seguiremos también ensaltando en Noticiero Sociedad la imagen de Camilo Torres Restrepo y continuaremos leyendo este texto en un en vivo, ya sea mañana, pasado mañana o otro día, leeremos ese texto que es interesante y cómo la idea del amor eficaz, el perdón, la reconciliación, la paz es un tema clave o fue un tema clave para Camilo Torres Restrepo y también la teología de la liberación nacional y las posiciones de apoyar a los más vulnerables y a la gente más necesitada de este país, que realmente son utilizados por los politiqueros y pues desde los sectores de la izquierda y de los sectores que no queremos que la gente sea utilizada, sino que la gente genere sus propios proyectos, sus propios ideales, sus propios planteamientos, generen transformaciones en sus territorios o en sus comunidades. Esa es la apuesta de los sectores de izquierda que no tienen posiciones politiqueras y que no están adaptadas a un partido político, sino a un ideal de movimiento político más amplio y a los planteamientos y a los ideales de Camilo Torres Restrepo, de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo Osa, de Jaime Garzón y de un sinfín de compañeros y compañeras que fueron desvividas en nuestro país por pensar y por hablar y por actuar diferente. Vale, gracias para todos, chau chau.